Mes 3 en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 14 del 2026. El enemigo es un ofrecido. No va a la fuente, a la raíz, a resolver los problemas. Va por las ramas para requedarse en el enredo, para así hacer todo el daño posible. Por eso es importante que tengamos orden y estructura, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras familias y campamentos. Campamentos que ya están formados, tienen sus pioneros y tienen sus visitantes. A los pioneros, estos ante Dios, son los guardianes y líderes del campamento. Y todo lo que acontece en él ante el Eterno, ellos son responsables. Estos deben ser rectos, conscientes de esta responsabilidad, de buenas obras y buenos cristianos. Los pioneros no son sustituibles, porque en estos fue que el Espíritu Santo puso el impulso de avanzar a dicha tierra, para ellos y para oportunidad de otros. Los invitados no son dueños de la tierra, sino que los pioneros le han abierto la puerta para que ellos allí hagan sus hábitats, sus cabañas, ellos mismos, para que puedan allí habitarlas. Todos los integrantes deben estar en la misma línea, para así evitar conflictos y contiendas. Y quiero hacer una aclaración, que estar en la misma línea por conveniencia, esto no es aceptable delante del Eterno Dios, sino por seguir realmente todos un así dice Jehová, es que deben estar todos en la misma línea. A los que se les ayuda para formar otros campamentos nuevos, no tienen estos por qué estar alojados en el campamento ya existente, pues estos no han pasado por etapas que los pioneros y los invitados que han estado ahí ya han pasado, y no se hará esperar el descontento y la murmuración. El pionero es el que está desde abajo, desde el inicio luchando por lograr el acceso a vivir en dicho lugar, no el que llega luego que todo está hecho. Los invitados que se levanten contra los pioneros, que aunque no perfectos luchan por hacer la voluntad ante el Eterno Dios, tendrán el desagrado divino. Pioneros que no vivan según un así dice Jehová, el Eterno se encargará de esto, y no los invitados. Y ejemplo tenemos del pecado de Moisés, Jehová fue quien se encargó de esto, y no el pueblo. Y del pecado del pueblo se encargó también Jehová. Invitado inconforme a los dichos divinos e irrespetuoso a estos, que sea chismoso, altanero, contencioso, que esté creando división y bandos, en fin, con cualidades como Coré, Datán y Abirán, deben los pioneros ponerse en ayuno y oración para que el Eterno intervenga y pueda éste ser amonestado, y si acepta la amonestación, quedar en dicho campamento, o si no, tendrá que ser removido por el Eterno Dios del campamento. Si el invitado pagó por su cabaña, se le devolverá su dinero según estimado, restando el tiempo que la vivió, según las tasas de renta de su país actualmente y de dicha región. El dueño de casa, que aunque era invitado, compró y se retira, debe vender su lugar no a cualquiera, sino que debe esperar que el Eterno lleve a quien le podrá restituir el gasto para adquirirla. 2 o 4 familias por campamento, con su templo, lugares de siembra personal y común. Campamentos más de esto no son del agrado divino, pues como el pueblo de Israel en el desierto no se harán esperar los problemas. Nadie puede esperar bendiciones en contenciones y desobediencias. Esto es una total presunción. Ningún invitado,
aunque crea tener el derecho, tendrá ante el Eterno la posición de ser pionero. Pues ¿acaso el Eterno no lo sabrá? El que está acostumbrado a vivir la vida de balde, no le gustará la responsabilidad y el esfuerzo del costo de ésta, y de todo se molestará en ese sentido, y se colocará como intermediario y defensor de los demás que gozan de la inconformidad, pues estos no pasaron nunca por el proceso que el Eterno pasó a los pioneros, y lucha por tomar su lugar, negándolo, pero ejerciéndolo, y así como Lucifer en el cielo, que hizo según él creía todo esto tras bastidores, hasta llegar a hacerlo abiertamente, sin darse cuenta que el Eterno todo lo ve. El que usa intermediarios para hablar, a engaño se atiene, mas no verá esto así, sino que culpará al Eterno por su propia decisión. El que quiere resolver la vida de otros sin haber resuelto la suya, es una cisterna rota. El que por fariseo y legalista echa todo y a todos de su lado sin misericordia, por no tener el real amor de Cristo Jesús en su corazón, es címbalo que retiña. El que vive lucrándose de todo y de todos, su retribución tiene desde ya en esta vida, mas no en la venidera. Los que creen que otros están llamados a resolverle sus vidas sin ningún o mínimo esfuerzo, nunca valoran el esfuerzo que otros hagan por ellos. No solo lo minimizarán, sino que lo criticarán y enjuiciarán. El que paga mal por bien no tendrá parte con el Eterno desde aquí y ahora. El orden. Los pioneros son responsables ante Dios y los del campamento de lo que sucede. Bajo la dirección divina, estos deben amonestar, corregir, organizar y avanzar en toda área necesaria. Son los que deben levantar la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel ante todos y caminar tras sus pisadas y dar testimonio con palabras y hechos de esto. Los invitados son dirigidos por los pioneros según las pautas divinas y también están llamados a allanar el camino por la experiencia que ya han tenido. A los invitados, y según la luz presente actual, caminan, invitando a estos que avancen en esto para permanecer, y el que no, debe partir. A nadie se debe retener que no esté queriendo avanzar en las pautas divinas. Los visitantes, estos no solo deben llegar a los campamentos por voluntad divina para entrar a ellos, pues aunque muchos desean saber y avanzar, no todos están al mismo nivel de preparación espiritual, mental y física de los invitados, y menos de los pioneros, a los cuales estos últimos le ha costado todo por estar en dicho lugar, solo por conversión y convicción de seguir tras las huellas del Maestro. Es importante entender que invitados y visitantes no es lo mismo. Los invitados se establecen en el campamento, los visitantes son transitorios, visitan para aprender y partirán a sus lugares. Si alguno de estos visitantes en algún momento quieren comenzar a establecer un campamento, deben permanecer en lugares fuera del campamento existente hasta que se haga su campamento y ellos puedan avanzar al nuevo campamento. ¿Cómo se hará esto? Los visitantes de clima frío harán rápidamente lugar para vivir un cuarto insulado con calefacción donde tendrán lo necesario para el invierno y luego que este pase puedan seguir avanzando en la expansión del mismo, pues no deben permanecer en los campamentos ya establecidos, pues necesitan vivir sus propias experiencias para crecimiento físico, mental y espiritual en sus propias vidas. Y los visitantes de clima cálido avanzarán rápidamente al lugar donde se establecerán y seguirán expandiéndose según lo puedan hacer. En ambos casos, recordad esto, el Eterno ha mandado que sea casa pequeña, terreno amplio,
sitio donde nadie quiere estar, que tenga agua propia, donde no seamos privados de adorar a nuestro Dios, que haya un templo común si son más de 2 familias, y también lugar de adoración individual, o sea, familiar. No hay que construir iglesias como las nominales, algo modesto, económico y acogedor basta, porque el eterno Dios no va a fijarse en la estructura, sino en el corazón de cada uno de los que allí va según a adorarle. Las casas deben tener espacio suficiente para que cada familia tenga privacidad. Personas solas que sean familia deben vivir juntas en su misma cabaña, pero en cuartos separados. Si alguna de estas futuramente se desea casar, formar una familia, debe entonces, antes del matrimonio, esta que desea formar su propia familia, hacer su propio hábitat, esta y con quien se unirá antes de unirse en matrimonio. A todo el que se le ayude a construir por las razones que sea, el que le construya o los que le construyan, no avanzarán si a quien se le está construyendo no está presente, pues aún de ayudante servirá y podrá constatar que ningún trabajo es fácil. No que si no está, o sea, requedándose hasta que todo esté listo para ir, ponga en su boca queja contra su hermano que dio toda vitalidad en dicha obra y no lo valoró por no costarle. Los que dependen de que otro les haga sus trabajos de construcción deben entender que según la capacidad y experiencia de es lo que se hará, y no según sus expectativas. Pues para que todo sea según sus expectativas, se debe contratar un maestro constructor del mundo que le haga su hábitat o lo que quiera hacer, que lo lleve, que lo traiga y que pague según la tasa que cobran las personas de Egipto. Cada persona es responsable de su vida ante Dios, actividades diarias de campamento y personales. Nadie debe cargar con nadie a menos que la persona esté en un sillón de ruedas o encamada. El constructor, como cualquier otro trabajador, es merecedor de su paga. Ningún trabajo se hará gratis, porque lo gratis se critica, no se aprecia ni se valora. Es fácil criticar al que está pasando trabajo de lejos, pero si le tocare hacer al que critica, otra historia sería. Todos deben forjarse su industria y tener su método de transporte útil para su lugar. Cuidaos de los que invaden los vehículos del prójimo con todo tipo de material desmereciéndolo cuando ellos no lo hacen en el suyo propio. Los que pudiendo tener vehículo de carga no les apetece por no ponerlo a servicio del campamento como lo exige del que lo tiene, en su propio vehículo, deberá cargar todo lo que necesite, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por su listería y querer aprovecharse de lo de su prójimo sin ningún cuidado, tendrá que así hacer, pues a la hora de dicho vehículo averiarse, nadie fue por él, solo su dueño. Los invitados que llegan sin nada, lo donado, regalado y prestado, mientras están en el campamento lo pueden usar, pues la donación no es a ellos sino al hábitat que está en el campamento. Y si estos parten, ahí quedará para uso del que venga en su lugar. Cuidaos de la viga propia, pues la paja ajena es bien vista por los ciegos de dicha viga. Bien es al mortal pisotear a otro por envidia, recelo y contienda, mas el que pesa los corazones sabe los reales motivos que aun el propio que los porta ni aun los comprende en toda su extensión. La mujer que se aventura a contar sus cuitas a varón, que no es su padre, hermano o esposo, el maligno está tras ella para crear contienda. El varón que presta oído a mujer que no es su madre, hermana o esposa, el maligno le abre la puerta para caída y su propia desgracia. El que por creerse elocuente se pone en supremacía ante todos, llegará a ser de último. Al que es desvalido y le recoges y se levanta contra ti, no le confíes, porque más tardará el león en cazar su presa que ir contra ti. El que depende de otro para su salvación está perdido,
porque por otro puede oír, mas no ser convencido ni convertido. El que su responsabilidad evade, húyele, pues cerca de él te tomará por esclavo. El que la verdadera evidencia le es nula, ni aun seres celestiales le convencerán. Sabio es el que reconoce y acata la voluntad divina. El que no se percata de la sabiduría del Omnipotente se cubre de higuera y cree estar vestido. Ciertamente el buscar tesoro con lengua mentirosa está en aquellos que caminan a la muerte. Todo sacrificio de los impíos es abominación ante mí, mas aún ésta se multiplica por su maldad. Cuando un ser humano piensa que una vez que ha tomado una decisión debe permanecer en ella sin alterarla nunca, está en el mismo terreno que estuvo el adversario del Eterno cuando se reveló en el cielo, sosteniendo que sus planes de gobierno eran superiores e inmutables, y se aventuró, como hasta hoy, llevando consigo a otros al camino de la perdición eterna. Inmortalizar las opiniones humanas es estar en terreno encantado. El que piensa que nunca cambiará su pensar está en terreno del maligno. A estos que piensan así no se les puede ayudar, pues no lo permitirán, porque su palabra es ley y final, y no están dispuestos a recibir consejos ni amonestaciones. Pero el eterno Dios lee toda maquinación secreta y conoce quién es justo para con él y quién no. Muchos creen ser siervos del Dios Altísimo, pero al ser puestos en balanza son hallados que su religión es engañosa y abominable ante el Eterno. ¿Cómo saber quién tiene el espíritu correcto y quién no? ¿Usa Cristo palabras cortantes, duras, críticas y malignas sospechas para con los suyos que cometen faltas ante Él? No, de ninguna manera. Él toma en cuenta cada flaqueza y procede con discernimiento, conociéndonos aún más que nosotros mismos. Y aún con todo y eso nos ama y nos tiene tierna paciencia, pues si no, ya hubiéramos sido desde cuando consumidos. Por eso, el insulto mayor que podemos propinarle al eterno Dios es que declaremos ser sus discípulos, a la vez que demostramos el espíritu de Satanás en nuestras palabras, en nuestra forma de ser y en nuestras acciones. No es nada propio que las personas a quienes Cristo Jesús tiene tanto que soportar por sus perversidades y defectos estén siempre tomando en cuenta desprecios y ofensas, ya sean reales o imaginarias. Hay muchos que solo viven juzgando lo que ellos se imaginan que otros piensan. Con sus preconceptos, ven todo lo que hace su prójimo como mal y ataque a su persona. Estos viven con un sentido de persecución maligno como Lucifer en el cielo, que todo lo que se hacía lo adjudicaba que era para él y por él. El tal que hace esto, ciertamente el maligno está entronando en su mente y su corazón, y cuando esto ocurre, tal persona no queda con esto para sí, sino que lucha por insertarlo también en otros. El corazón lleno del real amor no piensa mal, ni estará pendiente a las descortesías y ofensas. Siempre lleva una página en blanco consigo para con su prójimo, y no en hipocresía, sino en verdad. Se sienta con su hermano y habla en paz de todo asunto con sencillez y transparencia. No habla a espaldas, sino cuando éste está presente en amor salvífico. El maligno está siempre dando sugerencias de discordia y descontento, sugiere conjeturas y ultrajes, pero es ahí donde cada uno debe luchar por señorearse a sí mismo, pues esto es ser aún más fuerte que un conquistador. Un verdadero cristiano imbuye a otros en el amor de Cristo Jesús y no le aleja de él, cuando le es concedido un pequeño rebaño a su cuidado. Este lo cuida con tierno amor y pone cerco sobre él para evitar que lobos rapaces entren y lo saqueen. Esta es su primera y máxima misión ante el eterno Dios. Un verdadero cristiano es bondadoso, amable, humilde y paciente, pero a la vez valeroso y firme en defensa de la verdad en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, el considerar que todos nuestros enemigos son los que no nos reciben con una sonrisa a flor de labios y con demostración de amor,
Esto está fuera de lugar, pues es más fácil comportarse como mártir que vencer el mal genio. El que va por la vida buscando excusas para su mal proceder, la luz celestial en él no ha nacido. No podemos evitar que hablen mal de nosotros, pero sí podemos evitar que eso nos saque del camino recto, optando por una conducta recta y permaneciendo indiferentes a dichas críticas. Seremos en Cristo Jesús vencedores, y así descansaremos en Cristo Jesús, dejando el cuidado de nuestra reputación a Él. Es así que demostramos como hijos de Dios tener el verdadero dominio propio. Nuestro grande y mayor anhelo debe ser como hijos del eterno Dios comportarnos solo movidos por el temor de Cristo Jesús, demostrando a todos, no solo con la voz, sino por conducta y voz, que son falsos dichos informes. Recordemos que nadie puede perjudicar nuestro carácter como nosotros mismos. Solo los árboles y las casas débiles son las que hay que proteger continuamente. Cuando estamos sumamente preocupados por defender nuestra reputación contra ataques externos, demostramos que ésta no es intachable ante el eterno Dios, y por eso nosotros mismos debemos protegerla en todo tiempo. Muchos condenan el vicio de la bebida por ser perjudicial y destructor del cuerpo, mas la ira es una embriaguez que mata no solo el cuerpo sino también el alma. Ciertamente un borracho tiene más oportunidad de salvación que un iracundo. El que no tiene dominio propio sobre su lengua y actos tiene el genio del yo satánico vivo. Su demonio personal vive en él y le controla. Otros son nerviosos y ante la menor provocación comienzan a perder el dominio propio en palabras y acción. Estos están tan embriagados en la ira como el borracho en el licor. ¿Y la receta para esto? Dominio propio positivo en todas las circunstancias. Ahora, muchos piensan que esto es siempre estar en un lugar donde el yo propio no sea molestado, y esto tendrá éxito temporal, pues el enemigo sabrá cómo molestarlo para que este yo propio maligno que le pertenece a él sea sacado nuevamente a la luz, atacándolo en sus puntos débiles. Así que mientras más se defienda el yo personal maligno, llevará sobre sí la más pesada carga que se puede llevar, que es el yo no santificado ni sometido. Pero para estos aún hay esperanza. Si se someten aún así, dice Jehová, y aceptan su cruz cada día, y caminan tras sus pisadas. Así el yo maligno sometido paso a paso en la vida, ignorándolo cada vez que reclame supremacía, será suprimido y oprimido hasta que muera desde el ADN de cada uno de nosotros por el poder y gracia de Cristo Jesús. No permitamos nunca que el demonio use nuestra lengua y voz para aniquilar a los débiles en la fe, pues ciertamente, ante el ajuste de cuentas final, esto será sobre nosotros. Rumores esparcidos, habladurías espaldas y suposiciones destruyen la unidad, y esto es obra del maligno que su forma de destruir es dividir y conquistar. Creando campaña divisoria se introducen individuos, familias y campamentos para destrucción. El que se presta a esto levanta la bandera del maligno delante de sí. Hay aquellos que con comezón de oídos y mente alerta están en busca de captar los escándalos que circulan. Estos para el maligno trabajan y de él son. Hacen lo pequeño de otros grande y lo grande de ellos lo hacen pequeño. Su lema es, cuenta y lo contaremos. Estos hacen la obra del maligno con tanta fidelidad y no echan a ver cuán detestable es esta conducta ante el eterno Dios. Si dedicasen estos la mitad de la energía que gastan en esto en la obra de examinar sus propios corazones, encontrarían tanto que hacer para limpiar su alma de tantas impurezas que no tendrían tiempo ni ganas para criticar y censurar a sus hermanos, y así no caerían bajo el poder tentador del maligno. El verdadero cristiano debe tener la puerta de la mente cerrada contra un «se dice esto» o «he oído esto». Si aún así el que os tienta insiste en dejarnos saber
invitadlo a ir contra quien pone la queja, para que ambos presentes expongan su pensar y lleguen a un justo acuerdo. Esto es el real amor, y así no participarán de la bandera del maligno. Aunque es imposible amar espontáneamente a los que son acérrimos enemigos de Cristo, ni confraternizar con ellos, esto no nos exime de cultivar un espíritu de mansedumbre y amor que son reflejo característico de nuestro amado Maestro Cristo Jesús. Esto es, un amor que no piensa el mal y que no se irrita fácilmente. Cuando somos dados a rechazar la reprensión, estamos destinados a perder el alma, pues el maligno cubre con su sombra infernal a los que son dados a la complacencia propia. Los que son su propia regla y ven la corrección y la reprensión de su manía de criticar como algo que los ata y los restringe en lo que les es gustoso, son vasos llenos donde el maligno mora y les imparte a su huésped de su agua espuria de la complacencia propia. El Eterno envía reprensión salvífica para aquellos que Él quiere salvar. Si esto es rechazado, Él se aleja y deja al mortal seguir su propio camino, pues como Saúl persisten en hacer su propio camino. Y estos muy pronto podrán ver cómo esto les hará perder su honor, dignidad y por último su alma. Estamos ahora en el tiempo de la prueba. El examen está ante todos nosotros. Es tiempo de demostrar ante la tierra, el cielo y el universo los resultados, pues muy pronto el limpio se seguirá limpiando y el sucio se seguirá ensuciando. Hay ayuda disponible para todos los que deseamos vencer en esa grande y ardua tarea de dominar y vencer el yo. Para nosotros las palabras afables y clementes deben estar de continuo en nuestras bocas. Un corazón agradecido, una mente con pensamientos puros. Esto es lo que producirá que seamos tiernos, simpáticos, corteses, pues el Espíritu Santo envolverá y embuirá nuestros caracteres, y así el fuego de lo alto exhalará incienso grato a través de nosotros, y en vez de tener labios condenadores, serán labios restauradores de almas humanas. Muchos quieren estar al servicio del eterno Dios, pero estos quieren servirlo con su propio incensario, que no tiene los carbones del fuego sagrado. Estos no refrenan las palabras vulgares, ásperas y severas, que con tanta facilidad salen de estos. Estos van de problemas en problemas, enredándose cada vez más hasta sucumbir ellos y los que están con ellos y los que prestan oído a ellos. El que quiere trabajar para Cristo debe vivir sometido a Él, contemplando su carácter, pues solo su gracia nos transforma a su semejanza. Solo Cristo Jesús puede cambiar el corazón y renovar la mente, para que realmente reflejemos la imagen divina. Cuando las potestades malignas del descontento y la crítica se apoderan en medio de familias y campamentos, ciertamente hay potestades malignas fuertemente afiliadas para destruir lo que ellos consideran una amenaza para ellos y sus propósitos. Estos emperadores son vigilantes astutos, que acostumbrados desde el cielo trabajan solapadamente por debajo y espaldas de quien les puede detectar, y es menester de que cada uno de nosotros estemos alerta en nuestra propia vida de esto. El que se lisonjea de la reprensión de su hermano y se aira de la propia, el mal habita en él para su propia destrucción. Solo cultivando desde aquí y ahora las excelencias celestiales de carácter, realmente luchar por aprender lo que significa el tener buena voluntad para con todos los hombres, con un sincero deseo de ser como la luz del sol ante ellos, y no como una sombra de muerte en la vida de otros, entonces es que Cristo Jesús comenzará a hacer la obra en nosotros. No pueden existir reales creyentes que sean ociosos, por más elevada y encumbrada que sea su profesión. Aún en el cielo habrán ocupaciones que realizar. No habrá reposo ocioso como muchos suelen exponer. El reposo celestial será un servicio abnegado de amor eternal. Si desde aquí ahora no estamos dispuestos a esto, en vano nos hacemos llamar hijos de Dios y decir a otros que vamos tras sus pisadas. Ahora bien,
Cuidaos de los lobos que entran al rebaño aclamando que en pro del amor real hay que darles todo en bandeja servida. Todo el que aclama esto, como el que se lo concede, cede a las insinuaciones del mal. Porque según el obrero es digno de su salario, así también el que quiere es imperativo que se lo gane, pues así sabrá que lo que ve que otro ha logrado por gracia del eterno Dios ha sido con ardua labor y diligencia. Cuando estemos dispuestos a morir al yo, entonces Cristo Jesús nacerá en nosotros. Es mi ruego y oración que así sea. Que el Señor nos bendiga.